Estás escuchando Milenio 3, por Ayuca Náutica. Bienvenidos amigos, 3 y 6 minutos de la madrugada. Hoy hemos tenido un programa intenso de 10:30 a 11. Ya estamos con todos vosotros, Carmen Porter, Katia Rocha, Carlos Barroso, que os habla Iker Jiménez y don Carlos Nicolás, a los mandos técnicos del Enterprise, nos saluda ya. Además con esta música especial, les he traído ese gran amigo Nacho Ares, el grande entre los grandes, Jean-Michel Jarre en Okinawa, hablando del espacio, del cosmos, haciendo ese concierto que estamos escuchando, además hablando de ovnis, de objetos volantes no identificados. Jean-Michel Jarre, concierto en Okinawa. Jean-Michel Jarre con Arthur Clarke diciendo "The future is now", el futuro está aquí, el futuro es ya. Jean-Michel Jarre, un auténtico genio en nuestra opinión, un hombre con el espíritu de Milenio 3 y que siempre nos recuerda en todas sus músicas que hay mucho por explorar, mucho por investigar, que el hombre, por fortuna o por desgracia, no lo conoce todo. Lo hemos descubierto, como cada semana a las 10:30, una extraña ciudad, la ciudad Mega, ruinas, observatorios, lugares para el culto, extraños símbolos. ¿Quién vivía hace 6.000 años a 800 metros de profundidad? Y es que cada noticia, cada historia, cada programa de Milenio 3 sigue indicándonos lo mismo. El universo es maravilloso, el universo se expande, no sabemos hasta dónde llega y está lleno de misterio. La existencia, sabemos que nacemos, que morimos y poco más. ¿Cómo no va a estar llena de absolutos enigmas? ¿Cómo Milenio 3, este equipo, cada semana no va a interesarse por ellos? Tenemos un sinfín de cosas para vosotros, un sinfín de informaciones. Esto es lo que proponemos. Cada semana, cada domingo, primero de 10:30 a 11, después de 3 a 4, hoy con Jean-Michel Jarre, concierto en Okinawa, Milenio 3, en la SER. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Nuestro maestro Carlos Nicolás manejando la música como nadie y iniciando el tema. Hemos despertado a todo el mundo, yo creo, con estos compases de misterio de Jean-Michel Jarre, como decía, amigo de Milenio 3, por supuesto. Hoy tenemos un menú amplísimo. Carmen Porter, buenas madrugadas. Menú de inicio, ¿verdad? Buenas madrugadas. Hemos empezado con marcha. Aquí en el estudio estábamos todos. Hasta Carlos Nicolás desde la pecera nos dice que sí, que estábamos empezando con mucha marcha. Pero tú te das cuenta que hay en este concierto muy importante que les he traído Nacho Ares como regalo cuando venía a presentarnos en la primera media hora su magnífico libro, La historia perdida. Es un concierto en el que sale Arthur Clarke, y te voy a contar una historia alucinante de Arthur Clarke. Todo el mundo conoce que es la persona, el escritor que hizo Odisea 2001, Odisea al espacio, eso lo sabemos todos, ¿no? Lo que poca gente sabe es que en esa novela describía una red de satélites interconectados de comunicación. Es que faltaban 21 años realmente para que la primera se pusiese en marcha. Se adelantó al futuro Arthur Clarke. ¿Sabéis, amigos de Milenio 3, cómo se llama hoy esa estación de satélites interconectados? En honor a él, Estación Clarke. Un día hablaremos de los escritores que se adelantaron al tiempo, porque hay muchos. Poe, Julio Verne. Julio Verne, claro. Cuántas y cuántas cosas de Julio Verne. Os contaremos la historia de Lester del Rey, un hombre que habló de Armstrong, del Apolo y de la llegada del hombre a la luna muchísimo antes que esta se produjese. Carmen, hay una novela, como a veces ocurre, ¿verdad? El mundo nuestro de los escritores es muy complicado porque tú haces un libro y nunca sabes qué éxito va a tener, ¿cierto o no? Sí, es verdad. Tú, en cierta forma, echas ese mundo a la calle, ese libro que es un mundo a la calle, que es todo un mundo, que son tus investigaciones, que son tus historias, y no sabes dónde va a acabar. Pues Lester del Rey era un hombre oscuro, extraño. Hoy tiene muchos fans por cierta cosa. Hizo un librito que se llamaba Misión en la Luna y empezaba así: la nave Apolo aterrizó sobre nuestro satélite y de ella, por una escalerilla, bajó el comandante Armstrong. Curioso, claro, todo el mundo dirá, esto pasaba en julio del 69. Claro, el problema es que esta novela, con la nave Apolo, el viaje a la luna, la escalerilla y Armstrong, no otro nombre, poniendo el primer pie en la luna, se escribió en 1954. Son historias que nos metemos en ellas y casi hacemos otro programa del que tenemos previsto, y no, tenemos que reconducir, pero sí hablar del espacio, o de cosas relativas al espacio, misterios y ovnis. Y como siempre, milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com, multitud de preguntas y de cuestiones en torno a nuestra primera media hora, de 10:30 a 11, sobre esas estructuras, en absoluta primicia. Milenio 3, Luis Mariano Fernández, Nacho Ares, nuestro corresponsal en Cuba, y los científicos
de esa expedición Exploramar, que han encontrado lo que parece son vestigios de una civilización desconocida por completo, una civilización de la que no sabemos nada, que puede que tenga 6.000 años, que hizo esas avenidas y que grabó con extraños símbolos en las paredes muy parecidos a los egipcios toda una serie de cosas. Bien, vamos a pasar de lo más remoto, de lo más antiguo, a un misterio que quién sabe si sea el propio futuro. OVNIs. Y OVNIs en un país mágico, un país que ojalá nos acoja dentro de poco para hacer un Milenio 3. Sería un auténtico sueño. Chile, el país más largo, 5.400 kilómetros llenos de misterio. Os acordaréis muchos de que un programa especial que hicimos fue sobre precisamente el norte de Chile y el Cabo Valdés, aquel soldado que sufría todo tipo de extrañas experiencias en torno a un OVNI. Han pasado cosas todo el mes de marzo, y lo más increíble es que en el mes de abril hay varias ciudades de nombre casi impronunciable que están haciendo batidas en la 7ª región porque un extraño ser, individuo que no deja huellas, como pasó en España, está mutilando el ganado. Y cómo no, hablando de Chile, tenemos allí a nuestro corresponsal en el lugar del misterio, don Cristian Rifo. Buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Bueno, ha ocurrido de nuevo fenómeno OVNI, han ocurrido también fenómenos, podríamos asimilarlos al tema ya mítico del chupacabras, mucha actividad misteriosa en los últimos meses. Hablamos de el 3 de abril, concretamente últimas apariciones del tema chupacabras o mutilaciones de animales, y todo un mes de marzo muy activo a nivel OVNI, ¿no, Cristian? Así es, como tú dices, este mes de marzo y comienza hasta el mes de abril ha sido bastante movido en cuanto a reportes de avistamientos de OVNI y últimamente, como tú dices, la aparición del chupacabra. Hay un caso que yo diría que hay que destacar dentro de los sucesos ocurridos durante el mes de marzo, y que es un avistamiento que se produce el día 21 de marzo. Muchos testigos, algunos hablan de hasta 1.000 personas. 1.000 personas. 1.000 personas de una de las comunas populosas de Santiago, que es la comuna de Providencia, lugar donde hay muchas oficinas, a plena luz del día, 11:45 de la mañana, un avistamiento de un objeto muy luminoso, acompañado de, nosotros hemos contado en 2 videos que tenemos, alrededor de 60 a 80 luces pequeñitas a su alrededor. El fenómeno estuvo ahí por más de 1 hora. Mucha gente pudo observar este fenómeno, incluso se produjeron tacos en el tránsito, mucha gente de la oficina salió a la calle a ver este fenómeno. Yo diría que uno de los fenómenos masivos en cuanto a testigos en Chile, yo diría que está como en el segundo lugar después del 17 de agosto del 85, que la gente lo recuerda por el caso Frenchy, pero fue un avistamiento masivo también sobre Santiago. Nosotros hicimos todas las consultas pertinentes a la Dirección General de Aeronáutica para saber de qué se trataba este fenómeno, y hasta el día de hoy no hemos recibido una respuesta satisfactoria en cuanto a qué pudiera ser un fenómeno que está estacionado, porque este fenómeno estuvo, como digo, durante 1 hora sobre el cielo de Santiago, y por lo menos nosotros contamos con 2 filmaciones, una hecha por un canal de televisión, la red Televisión de acá de Chile, y que presenta este fenómeno tal cual como ocurrió, y bueno, la cantidad de testigos que hay es impresionante. Y en esas filmaciones, Cristian, se observa todos esos pequeños objetos haciendo algún tipo de movimiento especial, fijos en el cielo. ¿Qué hacen? ¿Cuál es la evolución? Mira, algunos fijos, nosotros estuvimos analizando cuadro a cuadro cada una de estas imágenes, algunos se movían, un movimiento muy pequeño, incluso a simple vista, según los testigos, casi imperceptible. Y había, por lo menos en una de las filmaciones logramos observar un objeto que se cruza por toda la formación a una velocidad impresionante. Estos movimientos, como digo, eran muy pequeños, y nosotros pudimos calcular que no todos los objetos tenían ese mismo movimiento, algunos estaban como bastante fijos, ¿no? Estamos hablando de que este fenómeno estuvo más de 1 hora, o sea, en el mismo lugar, o sea, nosotros por lo menos hasta el momento no podemos descartar 100% que se haya tratado del globo. Por ahí se habló, Rodrigo Fuenzalía incluso planteó la posibilidad de que fueran globos de algún tipo, globos de estos, pero globos metálicos que pudieran haber sido lanzados al espacio. Dicen por ahí por alguna entidad pacifista, porque justamente a esa hora, el día 21 de marzo, si tú recuerdas, a esa misma hora estaba ocurriendo el primer bombardeo masivo sobre Irak. Entonces por ahí la gente lo asoció a que pudiera haber sido alguna campaña pacifista. ¿Esa fue la explicación, digamos, oficial de la prensa, Cristian, o se ha dejado ahí varias hipótesis? Mientras los militares dicen, bueno, los militares no saben, no contestan, ¿la prensa ha argumentado esa teoría como la más fiable o no?
Yo diría que no la prensa, yo diría que Rodrigo Fuenzalía... Un investigador chileno, ¿no? Exacto, aventuró esa posibilidad. Nosotros hablábamos con un experto en globo, me decía que, viendo las imágenes, él decía que estos objetos tenían que tener por lo menos 1 metro de diámetro. Entonces nosotros contamos que eran alrededor de 100 globos, lo que significaba por lo menos 1.800.000 pesos en cuanto a esta campaña pacifista. O sea, era mucho dinero el que estaba metido ahí si es que hubiese sido una campaña publicitaria. Cuestión que también nos llama la atención de que no haya sido alertado a los medios de comunicación. Claro, que no se supiera, ¿no? Hace una campaña publicitaria para que la gente vea este tipo de fenómeno, que los medios no lo cubran, y ningún medio de comunicación estaba informado. Entonces lógico. Me parece bastante raro. Cuando menos curioso. Y tenemos la noticia, los teletipos sacados de tu página en Terra Chile. La verdad, Cristian, el asunto del supuesto chupacabras o algo que ataca y que mutila el ganado ha llegado a ser motivo de pánico. No sé si lo digo bien, pero es Chimbarongo, una región donde incluso, según nos informas, y lo haces ahora para toda España, ha habido batidas las personas con armas siguiendo en la segunda región de Chile, en esta población, al supuesto agresor. ¿Qué ha pasado, Cristian? Sí, bueno, yo justamente me encuentro acá en la séptima región en este momento, muy cerca de donde ocurrieron estos sucesos. Los últimos reportes del 2 de abril, y anterior a eso, un par de semanas antes, también había habido un reporte de mutilaciones de ganado. Fueron varios gallinas, principalmente en este caso, a diferencia de lo que pasó en Calama en el año 2000. En Calama eran animales de varios tipos, ovejas, eran cabras, eran chanchos incluso. En este caso eran puras aves. En varios gallineros se encontraron estas aves con curiosas incisiones que, según los veterinarios, no demuestran el por qué estos animales mueren. O sea, se encuentran estas marcas, pero a su vez el veterinario afirma de que ese ataque, digamos, no es el que le provocó la muerte. O sea, es posible, según lo que yo conversaba con un veterinario, es que los animales, además del ataque, hayan muerto de algún otro mal, digamos. Incluso me hablaba de que pudieran haber sufrido algún tipo de shock nervioso que le hubiese provocado la muerte. O sea, a ese nivel el miedo que tuvieron estos animales. Lo curioso también es que aparecieron en filas. Los animales, además de estar muertos, estaban ubicados en una misteriosa fila. Los gallineros, por supuesto, completamente cerrados, sin ningún rastro de que alguien haya entrado, sin huellas, un animal haya hecho, sin bulla, además. O sea, las personas que encontraron estos animales aseguran no haber escuchado absolutamente nada. Muchos de ellos cuentan con perros que hubiesen alertado a las personas ante algún ataque así. Como tú dices, la gente de Chimbarongo se organizó. Actualmente están realizando vigilias nocturnas, al igual como ocurrió en Calama hace un par de años. También están haciendo estas vigilias que tienen como objetivo poder captar o incluso videograbar, porque andan con cámaras de video y todo, tratar de pesquisar de dónde proviene este fenómeno. Algunos dicen que se trata del mítico chupacabra, otros plantean diferentes hipótesis. Como tú sabes, en este caso, este tema del chupacabra siempre hay hipótesis y que es muy difícil poder llegar en todos estos años, desde las primeras matanzas, nunca se ha podido encontrar una explicación racional a este fenómeno. Aquí en España incluso hemos tenido algunos casos sorprendentes, muy parecidos, como un retrato robot de lo que ocurre en Chile o en Puerto Rico o en otras partes. Pero, Cristian, lo cierto es que no se ha encontrado ningún agresor, pero sí que podemos hablar de un miedo social, de cierta inquietud a nivel popular en esa región concreta. El mito del chupacabras, sea él o no, sigue vivo, porque la gente tiene ese miedo, vuelven a hablarse de estos temas, salidas al monte en plena noche. Eso está ocurriendo, ¿no? Sí, eso está ocurriendo acá, como tú dices, en esta región y específicamente en la ciudad de Chimbarongo. La gente, yo diría que está preocupada, bastante alarmada por este tema, porque se enfrentan a un fenómeno que hasta el día de hoy, como tú dices, no se ha podido encontrar ninguna explicación, algo que está atacando a sus animales, y eso les provoca, digamos, el miedo de enfrentarse a algo desconocido, que le provoca mucho pánico. Incluso los medios de comunicación, como el diario El Centro, por ejemplo, que publicó, u otros medios de comunicación están haciendo eco de esta información. Incluso algunos canales de televisión también han cubierto la noticia, y eso ha provocado justamente que la gente se organice y se prepare ante este fenómeno.
Pues estaremos muy pendientes de todo lo que ocurre en Chile, en esa región, en el punto del misterio y la noticia, donde tú estás, nuestro compañero Cristian Rifo, siempre al cabo de la noticia, para contarla a los cientos de miles de personas que siguen Milenio 3 aquí en España. Cristian, un abrazo, compañero, y con cualquier noticia seguiremos en contacto. Ok, un abrazo y un saludo para todos los amigos de ahí de Europa y que escuchan tu programa. Un abrazo muy fuerte. Ok, adiós. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Pues esa era la información, esas eran las últimas horas en torno a lo que está pasando en Chile. Día de 4 de abril, los últimos casos, realmente recientísimos, y como nos comentaba Cristian, esa sensación de la sociología del misterio, podríamos llamarlo. Cuando algo que desconocemos, algo sea lo que sea, nos impone, nos inquieta, y las comunidades humanas, bueno, pues se rebelan contra ello. Las batidas en el monte, yo he conocido algunas en torno al misterio, son muy peligrosas, porque, claro, ahí pueden salir disparos en cualquier dirección y ante cualquier estímulo. Más de una vez ha habido heridos en situaciones parecidas. Pero esto está ocurriendo ahora mismo, está ocurriendo en Chile, y por supuesto los micrófonos amarillos de la SER tenían que estar ahí. Ahora os propongo una idea completamente distinta, cuando son las 3:23 de la madrugada. Una idea completamente extraña también para muchos. Miedo, sí, esa palabra quizás es la que tuvo un viejo sacristán. Había una persona que había escrito Carmen a milenio3@cadenaser.com y que siempre, ¿verdad?, elegimos de los cientos de mails que nos llegan cada semana, pues uno, casi a veces al azar, preguntándonos algo concreto en lo que podemos contestar o podemos al menos informar. En este caso se trataba de Pablo, que nos dice: hola Iker, os escribo desde Castro Urdiales, en la región de Cantabria. Bueno, me gustaría informarme sobre misterios acontecidos en mi región o sobre el extraño mito del ojáncano, de la mitología cántabra. Saludos a todo el equipo. Bueno, pues vamos a hablar de Cantabria, de un misterio y de algo que pasó en Isla, lugar costero. Algo terrorífico. Prestar atención porque lo merece. Aquel 1 de noviembre de 1977 no hubo campanadas en la pequeña población costera de Isla. El sacristán don Pedro Higuera Pérez, 77 años, había sufrido un susto de muerte. Hacía tiempo que la prensa regional cántabra hablaba y no paraba sobre la extraña aparición de seres en la comarca. Primero fueron 2 trabajadores de Escalante los que se habían topado con un gigante oscuro saliendo de la población. Días después, un agricultor de 7 villas había alumbrado con los focos de su automóvil otro individuo fantasmal parado en mitad de la carretera. Sin embargo, él, acostumbrado al campo y a la penumbra de la vieja iglesia, nunca tuvo el menor temor. Su misión cada mañana, a eso de las 6, era subir al campanario y hacer tañir las viejas campanas. Pero aquella madrugada, alguien le esperaba allá arriba. Es difícil describir la intuición. Es como una luz, como un signo de alarma que se les enciende en lo más profundo del alma. Subía los peldaños de madera, uno tras otro, por la escalera de caracol, y de repente presintió algo malo. Viendo el resplandor de la luna colándose por la ventana, notó que no estaba solo. En un espacio muy reducido, dentro de la propia iglesia, algo lo acompañaba. Algo que se le iba acercando. El giro fue instantáneo. La linterna fiel, la de todas las noches, giró 180 grados. Y allí lo vio, a su espalda. La visión más horrible que nunca pudo imaginar. Sin tocar el suelo, una figura humana alta, delgada, flotaba en horizontal, como si estuviese tumbada sobre el propio aire. Durante medio minuto eterno, don Pedro pudo ver con nitidez aquella cabeza redonda, sin ojos, sin boca. Los brazos caían escuálidos hasta casi tocar el suelo. Imposible distinguir las manos que se perdían en la negrura. Todo él iba tocado con una especie de sayal o de túnica, de aspecto anaranjado y con cierta fluorescencia. El espanto pudo con sus nervios. El sacristán buscó la salida del hueco de la escalera y la linterna cayó al suelo. La oscuridad volvió al tiempo que aquel ser, fuese lo que fuese, se fundía con el entorno
y daba la impresión de querer aproximarse. No se oyó ni una sola voz, ni una respiración, solo los gritos de Pedro Higuera. Gritos que se trompicaban, dejándose caer por el hueco del torreón. Puso en peligro su vida, y el estruendo hizo que varias personas del pueblo acudiesen en su ayuda, levantándose aquellas tempranas horas. Aterrorizado, él solo repetía que allí arriba había algo, que había alguien. Y hasta que no llegó la propia Guardia Civil, el hombre, siempre respetado por los convecinos, no quiso volver a poner un pie en el campanario. Aquella madrugada fue la única en la que no sonaron las campanadas de Isla. La historia de don Pedro Higuera Pérez, una historia real, una historia reflejada en diarios como Alerta y los periódicos de Cantabria. Ocurrió en un contexto muy especial, porque como decíamos en la narración, siempre historias reales en estas preguntas del oyente. Hubo otros casos anteriores, casos como el de Escalante, que un día recrearemos, casos como el de Siete Villas, casos como el de la playa de Lincres, una especie de figura ensotanada que se acercaba a una serie de personas y que se cubría delante de ellos con una túnica a la cara. Estas cosas pasan de vez en cuando, son apariciones, quizá lo más extraño, y entre las más raras, esta de Isla, dentro de un campanario, volando en horizontal. Van a dar las 3:30, por eso ahora mismo hacemos una mínima pausa y conectamos con los servicios informativos para saber la última hora de lo que está pasando en el mundo. 3:32, la maravillosa música también de otro gran compositor, Inekami, hoy invitado a Milenio 3, maravilloso autor de música cósmica, de música que se llamó de la Nueva Era. Nueva Era que dicen algunos que empiezan en determinados años, que acaban en determinados ciclos. Solo sabemos que cada día es distinto, cada historia es completamente diversa y que debéis disfrutarla al máximo, ser responsables de la maravilla, de lo desconocido, de lo auténticamente fascinante que nos rodea. Hoy es 7 de abril, y otro 7 de abril, a lo largo de esta maravillosa historia, a veces llena de sangre, como vemos, y otras llena de gloria, pasaron muchas cosas. Carmen Porter. Tal día como hoy, en 1506, nace Francisco Javier, santo español, apóstol de la India. En 1614 muere Domenico Theotokopoulos, el Greco, pintor griego afincado en España. 1839, inauguración del primer ferrocarril de larga distancia, con 115 kilómetros de vía, entre Leipzig y Dresde, Alemania. 1875, Peter Van Ruder, un campesino flamenco que desde hacía 8 años tenía la pierna derecha fracturada, al punto que el muñón salía al exterior desde una herida, se cura repentinamente con una cicatrización completa y además con el crecimiento instantáneo de algunos centímetros de hueso. Todo ello tras ir de peregrinación a Lourdes. 1904. Alfonso XIII inaugura en Barcelona el Observatorio Astronómico Fabra. 1927. Los ingenieros de la Bell Telephone Company, en Nueva York, realizan la primera transmisión a distancia de imágenes. 1966. Recuperada en Palomares, Almería, la bomba H que cayó 3 meses antes desde un avión estadounidense. Y ya en el año 2001, la nave 2001 Mars Odyssey de la NASA despega desde Cabo Cañaveral, Florida, rumbo a Marte. Todo esto un 7 de abril, en diversos puntos de la historia. Todo esto en momentos claves que siempre recordamos en Milenio 3, porque decimos que aprender de nuestra historia es encarar mejor el futuro. No sé si piensa lo mismo una especie de personaje conspiranoico, siempre en la tramoya de las cosas, como diría mi compañero José Manuel García Bautista, nuestro corresponsal en Sevilla y Andalucía. Es un hombre, a veces lo describimos, a veces viene por aquí, por estos lares, siempre sujeto a su pequeña pipa, siempre entre libros, legajos, siempre buscando el otro sentido de las cosas, nunca se conforma. Es nuestro rey de las conspiraciones. Os cuenta siempre lo que casi nadie os cuenta, a todos los niveles. Él es Santiago Camacho y nos va a hablar de lo que está pasando ahora mismo, del conflicto. Y además no solo eso, sino de lo que él llama conspiranoia y manipulación informativa. A veces, las diferencias entre lo que hacen y dicen los gobiernos son sumamente llamativas.
Desde instancias oficiales y académicas generalmente se ridiculiza todo lo relacionado con la investigación parapsicológica. Por eso, llama poderosamente la atención comprobar que el gobierno estadounidense ha gastado ingentes cantidades de dinero en desarrollar técnicas de lo que denomina espionaje psíquico. En su edición del 28 de noviembre de 1995, el famoso programa de la televisión estadounidense Nightline reveló la existencia de un proyecto denominado Stargate, que implicaba la utilización de agentes entrenados en videncia para operaciones de espionaje, empleando únicamente la percepción extrasensorial. Buena parte del presupuesto de esta operación fue a parar a un prestigioso centro académico, el Instituto de Investigación de Stanford, donde se trabajó en el desarrollo de una técnica mediante la cual cualquier individuo pudiera desarrollar al más alto grado sus capacidades de percepción extrasensorial. A esta técnica la denominaron visión remota. Los resultados de las pruebas dejaron boquiabiertos a los propios responsables del proyecto. A través de la visión remota, los espías psíquicos localizaban sin margen de error instalaciones secretas y submarinos en alta mar. Posteriormente, estos resultados serán confirmados con todo lujo de detalles por las observaciones de los satélites. A la luz de estos más que prometedores resultados, los responsables del proyecto incluso comenzaron a plantearse metas más ambiciosas, como por ejemplo, utilizar las asombrosas capacidades de sus agentes para leer e influir a distancia en las mentes de políticos, diplomáticos y funcionarios de otros países. En la actualidad, el proyecto Stargate está oficialmente cancelado y el gobierno estadounidense niega todo conocimiento del asunto. No obstante, dada la creciente tensión internacional, cabe preguntarse si alguien en la CIA o en la Casa Blanca no podría sentirse tentado de volver a abrir esta inquietante línea de investigación. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Van a ser casi las 4 menos 20 de esta madrugada irrepetible del 7 de abril del 2003, milenio3@cadenaser.com. Este es el planteamiento que se hace siempre en la cadena SER, en busca de lo desconocido, de lo misterioso, de lo arqueológico, de lo inexplicable, de lo policial, mil y una cosas, de los enigmas de la historia, que es lo que ha habido hoy más o menos nuestra primera media hora, milenio3@cadenaser.com, para que luego Carmen Porter dé buena cuenta de vuestros mails. Tenemos que abrir ya, es la hora más o menos en la que siempre lo hacemos, el hueco importantísimo hacia la cultura, hacia los libros, hacia lo que escribieron los sabios, siempre con un libro moderno y otro antiguo. Así que sin más preámbulo y con permiso de don Carlos Nicolás, abrimos nuestra biblioteca de Milenio 3. La biblioteca de Milenio 3. Y ya con las puertas abiertas, con estos miles de volúmenes que tanto Carmen como yo traemos siempre con una gran ilusión, son parte de nuestro archivo. Y yo siempre quiero decir, y me vas a permitir, Carmen, siempre me lo preguntan muchas veces, ¿qué hay que hacer para investigar, para meterse a hacer cosas? Mucha gente nos lo pregunta a través del mail, de cartas, de llamadas, y creemos que el archivo y la biblioteca, la documentación bibliográfica es fundamental. No puede fiarse uno, por ejemplo, que hay en Internet, de casi todo lo que hay en Internet en estos temas, porque a veces es información completamente falsa. Y los libros son historias auténticas, muchas irrecuperables, y que han escrito y son responsables de ella las personas que lo firman. Investigaciones realmente veraces. ¿Sabéis, a pesar de todo, que hay una página web, www.ikerjimenez.com, www.ikerjimenez.com, donde además nos escribís muchísimos? Vamos a meter en apenas horas, muy brevemente, imágenes de las construcciones de Cuba, mañana mismo estarán, construcciones de Cuba, y aquella imagen fantasmagórica de Úbeda, de la que hablamos hace 3 o 4 semanas, que ha causado expectación, que están analizando, y en la que una especie de espectro, lo que sea, salía por un ventanuco. Bueno, esas imágenes dentro de poco en ikerjimenez.com, la web hermana de este programa, donde además tenéis más de 55 emisiones con un solo clic de este programa. Sin más preámbulo, Carmen, tienes un libro entre las manos, un libro muy desconocido, de poca distribución, hay que decirlo, distribución regional, pero que encaja perfectamente con el tema que hemos mantenido la primera media hora de Milenio 3. Exactamente, Iker, se trata del libro Del Estrecho de Gibraltar a la Atlántida. El subtítulo claves que han hecho posible determinar la extensión y situación exactas de la Atlántida. Su autor es Paulino Zamarro,
como bien has dicho, es de distribución regional. Es más, el propio autor, ha sido quien se ha editado su libro. En él lo encontramos en Jaén, ¿verdad? Sí, en una librería de Jaén. Entre muchos volúmenes antiguos encontramos este, que es bastante nuevo. Entre las cosas que mete en su índice están la Atlántida, si se trata de un mito o de una realidad, las islas Cícladas como probable asentamiento de la Atlántida, o los diálogos de Platón en los que se habla de la Atlántida. En este libro también el autor, tras estudiar numerosos documentos, llega a la conclusión de que la ubicación más probable, yo diría, según dice él, que es la única posible de la Atlántida, está en el mar Egeo. También asegura que existió un papiro o papiros egipcios, así como ciertas inscripciones en los que se hacía referencia a una antigua civilización que desapareció bajo las aguas. En cuanto a su hundimiento, hablábamos antes de él en la primera hora. Paulino dice: gracias a los conocimientos aportados por la prueba del carbono 14 sobre los registros fósiles de los sedimentos del Mar Negro, es posible situarla hacia el año 5500 antes de Cristo. Pues fíjate, Carmen, que más o menos, dentro de lo que cabe, a pesar de que estemos hablando de Cuba y él hable, por supuesto, de zona casi europea, bueno, se correspondería la cronología con este descubrimiento de la ciudad negra, con Paulina Zelinsky y Turral, de los que hemos estado hablando en Cuba, ¿no? Y además hay que decir que Platón, nos lo comentaba Nacho Ares, director de la revista Arqueología, en la primera media hora de 10:30 a 11, es el único que habla realmente de esa civilización avanzadísima, ¿no? Yo recordaba, y no me da mucho tiempo, que ha habido muchos, por ejemplo, piratas, muchos guerreros griegos, etruscos, que se han encontrado en sus épocas con aparatos tecnológicos absolutamente increíbles, que no tenían, estaban fuera del tiempo. Un día, si te parece, Carmen, yo creo que sería ideal hacer un libro o hacer un recordatorio sobre esas fichas, ese museo fuera del tiempo, ¿no? Que se ha recuperado solo en los mares del mundo. Y una última cosa te voy a citar, Iker, que hace referencia pues a de dónde viene el nombre de la Atlántida, que muchas veces nos lo hemos preguntado, ¿verdad? Yo me lo pregunto ahora mismo. Pues el autor hace referencia a una leyenda que dice que Neptuno, dios del mar, se casó con una mortal, Cleito, de la que tuvo 10 hijos, el mayor de los cuales fue Atlas, y fue el primer rey de la isla y de todo el país al que le dio su nombre. Pues siempre aprendemos cosas nuevas y es una muestra, siempre con cada libro. Decían algunos expertos y sabios del siglo pasado que un libro siempre, por muy malo que sea, te enseña al menos una cosa. Varias me ha enseñado a mí un pequeño libro, formato bolsillo, editorial Plaza y Fanés, colección realismo fantástico, portada enigmática, una especie de esfinge, curiosamente, con una pirámide metida dentro de un círculo, y un título curioso: La protohistoria. Autor: Pedro Guirao. Pedro Guirao, un hombre muy prolífico, sobre todo en los años 70. En abril del 79 realizó este compendio realmente interesante, realmente sesudo también, con un montón de cosas. Y yo también quiero citar una cosa que creo que es realmente significativa. Y por favor, acordaros, los que habéis escuchado Milenio 3, de esa primera edición, de esa construcción extraña en Cuba, como Luis Mariano Fernández, con los documentos casi recién sacados del agua, nos hablaba de lo más sorprendente, es decir, 6.000 años de antigüedad probablemente, 800 metros de profundidad y símbolos y signos que parecían egipcios. Bien, en el capítulo dedicado a América Incógnita, habla de varios científicos y escritores, Pedro Guirao, en este libro antiguo ya inencontrable, por supuesto, La protohistoria, de nuestro archivo, y empezaba el capítulo con una pregunta. Es una historia sobre la conexión entre viajeros de la antigüedad antes de Colón que llegaron a las costas americanas. Cuando algunos llegan allí, investigadores ya en los siglos XIX y XX, dicen: ¿por qué estos ídolos que encontramos aquí en Bolivia son tan parecidos a los de los sarcófagos de los viejos faraones? Eso y mucho más en La protohistoria. Pedro Guirao decía: una obra que demuestra la intervención extraterrestre, un testimonio extraordinario anterior a la prehistoria. Una hornada de libros en los años 70 realmente interesantes, con autores quizá ya un poco más diluidos, pero realmente prolíficos, realmente interesantes también, como digo. Pedro Guirao. Nuestras recomendaciones: La protohistoria de Pedro Guirao. Y Carmen, la tuya era Del estrecho de Gibraltar a la Atlántida. La Atlántida, que para muchos es más o menos una leyenda. ¿Urbana? No, será una leyenda histórica, leyenda antigua. De las leyendas urbanas se ocupa siempre, ya lo sabéis, tiene gran éxito esta sección, Katia Rocha, nuestra compañera Katia Rocha. Siempre pasea por ciudades, por lugares, por sitios, saca cosas a veces muy tétricas. Esta vez nos habla de una historia que será motivo para un programa de Milenio 3. La transcomunicación, es decir, la posibilidad de que a través de la técnica, sea psicofonía, sea psicoimagen,
nos conectemos con algo así como el más allá. Todos nos podemos comunicar con nuestros antepasados muertos o con cualquier entidad incorpórea si realmente lo deseamos. Eso nos lo da la transcomunicación, que es la comunicación con estos espíritus. Es a través de los teléfonos, la televisión, la radio, las computadoras, los espejos, con los que nos podemos comunicar con el más allá. Pero más que buscarles nosotros, son ellos los que tratan de llamar nuestra atención debido a que tienen algo pendiente que hacer o nos previenen de algún accidente, como ocurrió en San Francisco, California, con el terremoto de 1906, en el que las líneas de teléfonos colapsaron cuando se recibieron gran cantidad de mensajes de espíritus que querían comunicarse con los seres queridos vivos para avisarles de la gran tragedia que se les avecinaba. ¿Cómo podemos ver el resultado de esto? Si tienes una cámara de vídeo en casa, busca un canal que esté fuera del aire y ponte a grabar. Entonces, ten paciencia y tal vez logres grabar un aviso o un mensaje o ver imágenes desde el más allá. También con el teléfono, solo es necesario tener más cuidado con aquellas llamadas que se cortan y no llegamos a saber quién era. Y con la radio más de lo mismo. ¿Has probado a grabar este mismo programa con la leyenda simplemente y escucharlo más tarde? Yo no lo he hecho, pero puede que encuentres alguna señal. ¿Por qué no? También cuando estamos frente a un espejo y nos quedamos mucho tiempo viéndonos, ¿no has notado algo extraño en el reflejo? ¿O no has notado que mientras te cepillas los dientes o te lavas la cara, sientes como si alguien te estuviera observando detrás de ti? ¿O que se escurre entre la rejilla de tus ojos mientras volteas a mirar? Puede ser que alguien te ve desde el otro lado. Existe un juego llamado Las 12 Vírgenes. En este juego te pones delante de un espejo y con 2 velas en las manos empiezas a contar desde 1 hasta el número de años que tienes. Supuestamente esto se debe hacer el día de tu cumpleaños y no es aconsejable hacerlo para las personas mayores de 60 años. Entonces, siempre supuestamente, empiezas a contar y cuando terminas debes de ver a través de tu espejo el rostro de un demonio que te dirá la fecha en la que vas a fallecer. Pero con respecto a si existe la comunicación con espíritus o no, ahí no quiero opinar. Tú eres inteligente y sabrás en qué creer o si quieres probarlo. Lo que sí quería es que puedas ser un poco más sensible a tu alrededor y entonces descubrirás muchas cosas interesantes y sorprendentes. Justo ahora las señales horarias de este estudio 1, en lo que estamos tan a gusto siempre, tan contentos de hacer radio, de comunicarnos con vosotros, de mostraros lo que es el misterio. Cada semana de plantearos un menú distinto, completamente diferente al anterior. En esta ocasión, un sinfín de noticias que han pasado en todo el mundo, de noticias de criptozoología, de arqueología, de supuestos malos espíritus, hasta algún cadáver que cambia de lugar. Cosas extraordinarias, Carmen Porter. Lo primero más importante el 7 de abril es que siguen las investigaciones en torno a ese raro ejemplar de calamar gigante capturado recientemente, ¿no?, en la Antártida. Efectivamente, Iker, el pasado 3 de abril científicos neozelandeses anunciaron que un grupo de pescadores capturó un extraño tipo de calamar gigante en aguas del mar de Roche, en la Antártida. Según los estudiosos, se trata de una cría de cefalópodo cuyo cuerpo mide 2,5 metros de longitud y los tentáculos, dotados de agudos ganchos para atrapar a sus presas, unos 6 metros. El animal pesa alrededor de los 150 kilos y cuenta con los ojos más grandes del reino animal, que pueden llegar a medir entre 20 y 25 centímetros de diámetro. Según declaró el doctor Steve Oshia, de la Universidad de Tecnología de Auckland, es un verdadero monstruo de las profundidades y desde un punto de vista científico, su hallazgo no tiene precio. Curiosamente, Carmen, esos ganchos, esos garfios nos recuerdan a esa especie que pudimos ver, ¿verdad?, en Asturias, persiguiendo al calamar gigante, ese Taringia lanae, que en vez de tener las típicas ventosas, tiene como garfios, ¿no? Todavía lo hacen más. Cuando estábamos desde allí grabando el programa, desde aquel barco científico, con Fernando Iglesias, nuestro querido amigo, y que justamente unos pescadores pues capturaron a pocos metros de nuestro barco un ejemplar. Sigue habiendo misterio, este es realmente espectacular. Y bueno, a ver qué información nos da. Quizás sigamos la noticia para saber si hay nuevas características de esta especie, que está clarísimo ya que no es leyenda, que es real y que lo estamos viendo constantemente. Incluso también nos vamos hacia el pasado. Parece que la edad de estos calamares puede ser avanzadísima, pueden ser muy longevos, que puede haber algunos fósiles junto con antiguos ictiosaurios, cachalotes, que quedaron reflejadas las efigies de estos monstruos marinos antes, como decía leyendas, y también fósiles
fósiles se encuentran en España. Somos un país absolutamente rico, privilegiado, a veces no damos cuenta de ello. No solo Atapuerca, los dinosaurios de La Rioja, sino que hay lugares a veces incomprensibles, áreas urbanas, donde de repente surge la noticia. Por ejemplo, en Hostalets han surgido una serie de estas piezas fosilizadas que podrían pertenecer a una especie de eslabón perdido, cuidado con el término, de nuestra evolución, Carmen. Un hallazgo paleontológico hecho en Cataluña podría llenar un hueco muy importante de la historia de la evolución y podría responder al enigma de quién fue el antepasado común de los grandes antropoides que aún perviven: el hombre, los chimpancés, los gorilas y los orangutanes. Nos lo cuenta desde Radio Barcelona Nadia Gómez. El Instituto Paleontológico de Cataluña ha revelado el descubrimiento de unos fósiles en Hostalets de Pierola, en la localidad barcelonesa de La Noya, a raíz de las obras realizadas en un vertedero. Se trata de los restos de un primate macho de unos 30 kilos que se calcula que vivió hace 12 millones de años. Los estudios preliminares de estos restos permiten documentar por primera vez sobre cómo los primates primitivos, que eran cuadrúpedos, evolucionaron hasta caminar sobre las piernas, lo que se considera el paso que dio origen al humano actual. El hallazgo podría servir para responder quién fue el antepasado del hombre, el chimpancé, el gorila y el orangután. El paleontólogo del Instituto de Paleontología, Miguel Crusanfont, en Sabadell, y director de la excavación, Salvador Moyá, explica que el hallazgo ayudará a comprender el origen de este grupo de primates. El origen de este grupo es el que es hoy en día una incógnita todavía. No se sabe exactamente cuándo apareció ni a través de qué proceso exactamente. Entonces, el hallazgo que se ha realizado en Hostalets de Pierola está precisamente en el momento que se considera clave para comprender el origen de este grupo en el cual nosotros los seres humanos estamos incluidos. Estaba nebulosa, no había información fósil, y lo que hemos encontrado podría ayudar mucho a comprender este momento inicial de la evolución de este grupo. Fantástico trabajo, Nadia Gómez, desde Radio Barcelona. Es importante, siempre lo destacamos, todo el trabajo de los corresponsales, tanto pertenecientes a la cadena SER como corresponsales independientes, que este programa tiene por toda la piel de toro, por España, por las islas y por el mundo. Sin vosotros, desde luego, no os quepa la menor duda, nada de esto sería posible. Y ni más ni menos que un día de silencio sepulcral, para engañar a los malos espíritus, Carmen. Los habitantes de Bali estuvieron durante todo el día 2 de abril en silencio absoluto para que, según la creencia, los demonios crean deshabitada la isla y se vayan a otra parte. El Día del Silencio, o Nepi, como es conocida la jornada por los lugareños, inaugura el Año Nuevo hindú, de acuerdo con el calendario Shaka. Durante este día todo el mundo enmudece para no revelar su presencia a los espíritus malignos, también para meditar, e incluso está prohibido encender luces o hacer fuego. El día anterior también es jornada festiva y se celebra el ritual de purificación y de exorcismo, que se hace en el principal cruce de carreteras de la aldea, ya que, según los balineses, es el lugar de reunión preferido por los demonios. ¿Se imaginan que estamos en Bali y que precisamente el 2 de abril, Día del Silencio, toca hacer Milenio 3? Vaya programa difícil. Pero eso sí, la noticia más escalofriante y más extraña que hace meses que yo me encuentro es la de un cadáver desaparecido que vuelve a aparecer en un ascensor. El cuerpo de un hombre que murió en un autobús desapareció misteriosamente durante unas horas del depósito de cadáveres de Río de Janeiro, hasta que fue localizado el pasado 3 de abril en un ascensor que se había averiado. Ed Nixon Méndez Torres, de 55 años, murió a causa de un infarto y fue trasladado al Instituto Médico Legal, donde fue practicada la autopsia. Al día siguiente los familiares reclamaron los restos, pero funcionarios del anatómico forense aseguraron que el muerto se había perdido. Finalmente los funcionarios descubrieron el cuerpo dentro de un ascensor donde había quedado atrapado a causa de un fallo mecánico cuando era subido al 4º piso, precisamente donde se encuentra el depósito de cadáveres. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Fenomenal repaso, Carmen, a la actualidad tan diferente, tan distinta, tan espectacular. Simplemente la miramos desde Milenio 3 con otros ojos. Y cuando don Carlos Nicolás, desde el Enterprise de la nave, nos pone esta música, significa que estamos ya en la recta final. Un momento para recibir, para leer, para dar repaso. Y lo sentimos, de verdad, solo podemos con un porcentaje mínimo. Nos llegan cientos de mails cada semana con felicitaciones, con casos, con un montón de cosas. De verdad que sois nuestro orgullo. Y realmente el programa lo hacemos por vosotros. Dentro de nada llega el EGM, a lo mejor nos dan una buena sorpresa. Ojalá. Carmen, lo primero, bueno, felicitar a un compañero que ha mandado unas cosas preciosas, ¿no? Felicitarle y darle las gracias. Francisco Romero Corpa, que nos ha enviado unos dibujos sobre el caso Manises realmente fantásticos. Un cómic. Efectivamente, pero un cómic donde digno, nos cuenta la historia. Sí, un cómic digno de ser publicado
donde nos cuenta que el avión TAE 297, aquellos catas que surgieron hacia él, aquella especie de noche de los ovnis. Realmente maravilloso. Tienes futuro como ilustrador, desde luego, compañero, y de verdad, si escuchas esto ahora mismo, envíanos más casos. Nos parece realmente alucinante. También Sergio Malmierca de González nos dice: hola Iker, me llamo Sergio y soy de Toro, Zamora. Quería saber si hay alguna historia o misterio de esta provincia. He oído que una leyenda de Morales, un pueblo de unos 300 habitantes, tiene una gasolinera donde allí fue atropellada una mujer. Dicen que esa mujer se les aparece a algunos de los viajeros que pasan por esa gasolinera. Quería saber si esto es verdad. Bueno, en Toro hay historias muy bonitas. Por ejemplo, la del único círculo redondel español. Bueno, luego hubo otro en Lérida. Pero esos círculos de Inglaterra, hubo uno muy anterior a todo, en Toro, en Zamora, medía más de 1 kilómetro, realmente impresionante. Y en Zamora tenemos noticias, comentaremos un día, de otras santas compañías. Y desde luego en Zamora, y ya no me extiendo más, está la zona de Aliste, el lugar de encuentros ovnis realmente apasionantes. Incluso la propia Puebla de Sanabria ha sido testigo de muchos misterios. A ver si un día vamos a Zamora, magnífica región, y hacemos un programa desde ahí. Isaac Jesús Naya nos dice: estimados amigos, soy un entusiasta de todo lo referente a Jesús de Nazaret. ¿Habría posibilidad de poder conseguir las grabaciones que hayáis hecho referentes a este personaje? También somos entusiastas de Jesús de Nazaret, de esa auténtica figura realmente irrepetible, realmente misteriosa, y que vemos con los ojos de la historia y el periodismo. Jesús como revolucionario. Y bueno, tenemos todo eso, ya lo sabéis, ikerjimenez.com. Ahí tenéis una sección con todos los programas, podéis pincharlos. También, disculpas, nuestro compañero José Manuel García Bautista y también ahora Rafael Cabello Herrero hacen esfuerzos denodados porque tengáis eso, pero es que a veces hay semanas en las que hay 30.000, 40.000 escuchas. Es totalmente imposible que el servidor vaya bien todas las veces, pero ahí tenéis www.ikerjimenez.com, todos los programas de Milenio 3. Más cosas, Carmen. PKS Machín nos dice que le gustaría saber si hay algún fenómeno paranormal investigado en Alicante capital, que lo único que ha oído es acerca del Palacio de Justicia, que según cuentan hay un espíritu que supuestamente cambia objetos de sitio. En Alicante ha habido varias cosas, sobre todo relativas al fenómeno poltergeist, fenómeno de cosas extrañas en casas, y hubo grandes investigadores, los hay como don Pedro Amorós, y los hubo como Luis Jiménez Marguenda, una generación de buenos investigadores. Hablaremos y a ver si podemos ir para también allí. Sobre grupos sectarios, sí, que hay mucha información ahí. Carmen, no hay tiempo para más, buenas noches, en una semana nos vemos. Buenas noches, Iker. Un abrazo a todos, os dejamos con los servicios informativos de la SER. Esto ha sido Milenio 3, nos escuchamos en una semana.